Bien, muchísimas gracias por su preferencia, por mantenerse aquí con nosotros. Y tenemos que abordar lo que ha preocupado. La verdad es que pensábamos que podía haberse incrementado la violencia durante estos últimos días. Afortunadamente, luego de haber concluido con la Semana Santa y todo esto, afortunadamente las cosas esta semana no han empeorado. Pero bueno, sabemos que esta zona siempre es bien complicada y podría retomar la violencia. Ahora, ¿qué pasó durante la Semana Santa? La violencia y la sangre se intensificaron entre las tropas israelíes y los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, e incluso se ha extendido al territorio del Líbano y a los altos del Golán, la zona disputada entre Israel y Siria. En ese sentido, es previsible el riesgo de una nueva y mayor espiral de violencia en Medio Oriente, cuyas consecuencias impredecibles obligan a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para tratar de desescalar las tensiones y controlar la situación. El origen de este último estallido de violencia en Oriente Medio fue una incursión militar israelí en la zona del Monte del Templo, conocida por los palestinos como la Mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. En la madrugada del pasado 5 de abril, los posteriores ataques de represalia entre las partes llevaron el escenario regional a una situación calificada de extremadamente peligrosa. Según las fuentes, durante la incursión en la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, en la madrugada del 5 de abril, el ejército israelí arrestó a más de 350 palestinos. Este incidente ocurrió en un delicado momento, cuando los israelíes estaban comenzando con la Pascua, una de las fiestas más celebradas dentro del judaísmo. Los palestinos estaban celebrando el mes sagrado musulmán de Ramadán. En Cisjordania se registraron continuos enfrentamientos entre las tropas israelíes y los armados palestinos desde el 5 de abril. En particular, el último choque ocurrió el 10 de abril en el campo de refugiados de Aqaba, en la ciudad de Jericó, matando a un palestino e hiriendo al menos a otros 5. Ante este contexto, la comunidad internacional ha dedicado muchos esfuerzos para rebajar la tensión y evitar que la violencia se intensifique. Hemos preparado unos cuadros de información que amplían un poco este tema. El recinto de la Mezquita de Al-Aqsa es conocido por los musulmanes como Al-Haram, Al-Sharif. Es el tercer lugar más sagrado del Islam y el más sagrado del judaísmo, conocido por los judíos como Monte del Templo. La policía israelí dijo que irrumpió en Al-Aqsa este miércoles después de que cientos de alborotadores y profanadores de la mezquita se atrincheraran en su interior, y añadió que una vez entraron agitadores, les lanzaron piedras y fuegos artificiales. No existe ningún acuerdo explícito que restrinja el culto nocturno en la mezquita, pero un portavoz de la policía israelí, Din El-Sdun, declaró el pasado sábado a CNN que no se permite a los musulmanes estar en el recinto durante las horas nocturnas. Tras la violencia, el Waqf, organismo designado por Jordania que gestiona los lugares santos musulmanes de Jerusalén, declaró que la mezquita de Al-Aqsa no cerró ni cerrará sus puertas a quienes realicen oraciones de itikaf durante el Ramadán, ni de noche ni de día. La respuesta de Benjamin Netanyahu se produce no solo en medio de la agitación interna, sino también en medio de tensas relaciones con Estados Unidos y los aliados del Golfo. Chuck Friedlich, ex viceconsejero de Seguridad Nacional de Israel e investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. Bien, a ver, vamos a analizar el tema. Nos encontramos junto a Álvaro Montenegro Pinto. Él es analista internacional y ha realizado una maestría de estudios de Medio Oriente en la Universidad de Sakarya, en Turquía. Bienvenido, Álvaro, es un gusto tenerte aquí. Es importante conversar sobre el tema. Bienvenido. Gracias por recibirme, Jorge, y bueno, aquí dispuesto para hablar sobre este tema tan importante. Efectivamente, a ver, bueno, el 2021 hemos tenido un conflicto armado que se ha traducido en importantes bombardeos por parte de Israel a varios sitios importantes que, según los israelíes, se trataban de centros de operación de Hamas.
pero hemos visto también que se ha terminado derrumbando un edificio donde se encontraban periodistas de distintos medios de comunicación palestinos y también oficinas de Al Jazeera y otros medios importantes. Pero bueno, esta nueva escalada de violencia que se da además en una etapa sagrada. Sabemos que la religión es uno de los principales condimentos del conflicto entre palestinos e israelíes y se dio justamente en Semana Santa. ¿Qué posibilidades y qué proyecciones tenemos de que esta podría recrudecerse en las próximas semanas? Sí, el año pasado, como usted dijo, también hubo problemas en estas mismas fechas. Lo que es diferente este año es la situación política de Israel, su situación interna. El año pasado Israel recién acaba de salir de un estancamiento electoral donde desde el 2019 hasta el 2022 Israel tuvo 4 elecciones, ¿no? Y ahora este año es que recién Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro que más ha servido de la historia de Israel, volvió al poder, ¿no? Pero para que vuelva al poder, Netanyahu tuvo que hacer un pacto con los demás partidos políticos, ¿no? Y uno de los más llamativos es que hizo un pacto, por así decir, con una facción de extrema derecha de Israel, que es el partido que se llama Poder Judío, ¿no? Que está a cargo de Ben-Gvir. Ahora, esta facción con Netanyahu tiene mucho interés de retomar el control judío del monte del templo, ¿no? Y por eso, por este acuerdo y por esas perspectivas de Ben-Gvir tan ultraderechas y de ultraderecha de retomar el templo, yo creo que esta situación va a empeorar, ¿no? Y yo creo que le conviene más bien al gobierno. Netanyahu en cierto sentido está buscando esto, obviamente de manera controlada, porque también hay mucho conflicto y mucho problema interno dentro de Israel debido a una reforma judicial que Netanyahu estaba llevando a cabo. Bueno, eso es largo discutir, pero en resumen es que esa reforma como que daba más poder le quitaba poder a la Corte Suprema, ¿no? Y daba más poder a los colonos para que busquen nuevos asentamientos en Cisjordania. Sí, vemos que la nueva incursión por parte de la nueva coalición de extrema derecha a la que se ha aliado Benjamin Netanyahu, que le ha dado tantos réditos importantes porque le está dando un nuevo mandato y al mismo tiempo le está ayudando a pavimentar el terreno, a que no sea sujeto de ninguna investigación por parte del órgano judicial. Sabemos que hay varios temas de corrupción dentro de su gestión que están siendo investigados justamente por el órgano judicial y que podrían jugarle en contra en el futuro. Pero bueno, han tenido que dar un paso para atrás, ¿no? Es decir, han tenido que retroceder con esa medida que seguramente se va a volver a plantear en el mes de mayo. Lo habían puesto en pausa porque veían que la cosa se ponía negra, pero solamente la han retrasado. Es posible que la vuelvan a poner en pie. Y esto va a hacer que justamente, como dices, le dé espacio a los colonos a que sigan avanzando en distintos territorios palestinos y que la violencia entre ciudadanos tanto de las fronteras, donde siguen avanzando además los colonos israelíes, siga generando mayores problemas. Y ahí los actos terroristas por parte de grupos afiliados a Hamas también se podrían intensificar. Pero ¿cómo va más allá el papel de Estados Unidos y de China con todo lo que se está moviendo en Oriente Medio, con el hecho de haber acercado a Irán y Arabia Saudita? Estados Unidos se ha quedado entonces con Israel como un importante aliado que no puede perder. ¿Cuáles son los papeles de las superpotencias para tratar de calmar esto? Sí, bueno, aparte del problemático, la situación política interna de Israel, también Israel está enfrentando una situación internacional muy cambiante, ¿no? Usualmente, debajo de la mesa, Israel y Saudi Arabia ya cooperaban en cuanto a inteligencia, seguridad, igual con los demás países del Golfo, ¿no? Incluso en el último año de la presidencia de Donald Trump se firmaron los acuerdos abrámicos, ¿no? Gracias a los esfuerzos de su yerno, el esposo de su hija, de Ivanka Trump, de Jared Kushner, que era muy amigo de Mohammed bin Salman, que es el que va a ser rey de Saudi Arabia, y los acuerdos abrámicos normalizaron las relaciones entre Israel, si bien no Saudi Arabia, pero sí con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Kuwait e incluso con Sudán. Ahora, todo eso que preveía que Israel ya iba a normalizar y la causa palestina iba a pasar a un segundo telón de fondo, se vio totalmente cambiado con este acuerdo que fue mediado por China entre Israel y Saudi Arabia, ¿no?
por eso la situación, yo creo que es una opinión personal, Netanyahu está jugando con fuego, ¿no? Es una situación muy delicada y los adversarios de Israel, como Siria, Irán, pueden aprovechar esta situación para encender, ¿no? Estados Unidos también está pasando una situación muy interesante, ya que la presidencia de Joe Biden está como que yendo también en contra de Netanyahu, ¿no? Entonces ahí se ve esos cambios importantes. Y en contra de Arabia Saudita, también en contra del príncipe Salman. Sí, eso ya lo vimos en el asesinato del periodista, ¿no? De Jamal Khashoggi en la embajada de Turquía en Estambul, donde Estados Unidos también fue en contra de Saudi Arabia. Yo creo que ahí Saudi Arabia se dio cuenta de que no podía contar como aliado para su seguridad y para el petróleo con Estados Unidos, y por eso vio otros aliados también como en China y esta vez con Irán, que eso es tremendamente importante. Pero ¿cómo puede ahora Estados Unidos tratar de contener la violencia? Tampoco le conviene mucho. Para comenzar, ha criticado, y por parte incluso de todo el judaísmo estadounidense, se ha visto de tomar acciones en contra de las afrentas contra la democracia y contra el órgano judicial que viene haciendo Netanyahu, pero es un aliado que no puede perder. Luego de la salida estrepitosa y escandalosa de Afganistán, este acuerdo entre Arabia Saudí e Israel con el auspicio de China, muestra que su influencia dentro de Medio Oriente también se está complicando. Entonces, si pierde Israel más, verdaderamente le deja un terreno enorme a China para poder acercarse y generar mucha influencia en un sector que siempre ha sido bastante complicado, pero que en algún momento llegó a tener un mayor control. Yo creo que más bien es Israel quien no puede permitirse perder un aliado como Estados Unidos. Estados Unidos ya desde la presidencia de Obama tenía su programa de pivote al este, ¿no? Ya tenía muchos planes de dejar Medio Oriente, también por sus pasadas experiencias con Irak, Afganistán, que, bueno, fueron muy negativas para Estados Unidos, ¿no? Ahora, el partido de Netanyahu es el partido Likud, ¿no? Que es consolidación en español. Tiene muchos lazos con la élite política en Estados Unidos, ¿no? Ya sea internacional, de manera comercial, o lazos también familiares. Entonces yo creo que es muy difícil por estos temas que Estados Unidos abandone a Israel. Ahora, como también puede ser que si la situación escala, tampoco Estados Unidos se va a dejar arrastrar por Israel a un conflicto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que siempre Israel está viviendo una situación existencial. Entonces, en cualquier momento puede de verdad verse su situación existencial amenazada y puede iniciar una guerra. En ese tal escenario, Estados Unidos no tendría más opción que, yo creo, ayudarle, y las cosas se complicarían mucho. ¿Por qué es que en este nuevo episodio hay algo que ha llamado la atención a los analistas y a los periodistas que estaban viendo de cerca el tema? Porque ya cuando los misiles llegan también desde el Líbano, desde Cisjordania ocupada y desde el mismo sector disputado entre Israel y Siria, ¿qué posibilidades hay de ampliar un conflicto a más naciones? Sí, claro, el sector disputado con Siria son los Altos de Golán, ¿no? Que Trump reconoció y Netanyahu lo renombró como los Altos de Trump, ¿no? Ese territorio está discutido. Y acá quiero recalcar que el tema, como dijiste al principio, no es solo político, sino también es una guerra, un conflicto espiritual. ¿Por qué es importante el monte del templo? Porque ahí es el templo de Salomón, ¿no? Y muchos religiosos argumentan que si se construye el tercer templo, justamente donde está la mezquita, entramos ahí a la era mesiánica, ¿no? Que muchos evangelistas, muchos diferentes grupos religiosos ven como la segunda venida de Cristo y el inicio del Apocalipsis. Estos temas religiosos también influyen en los temas políticos, y yo creo que al final eso es lo que más mueve ese conflicto y lo que puede ser el detonante para que se expanda a territorios limítrofes a Israel, ¿no? Bien. Bueno, finalmente, si es que se volviese a recrudecer una situación parecida a la que vimos el año 2021, ¿qué oportunidades tiene Hamás y qué oportunidades tiene Palestina? Yo creo que tienen mucha capacidad de defensa, más que, bueno, es muy complicada la situación en los territorios palestinos, pero de manera resumida,
Hamas controla la franja de Gaza, ¿no? Hamas es una facción más militarista, más ofensiva, y Cisjordania la controla lo que es Fatah, ¿no? Que está al mando de Mahmoud Abbas, que muchos critican a esta facción, al protectorado palestino, ya que defiende más a Israel. Entonces, mucho del pueblo palestino se está inclinando, especialmente las generaciones jóvenes de 20, 25 años, se están inclinando más a ir con Hamas, ¿no? E incluso, y tenemos en el Líbano a Hezbollah, que sí, Hezbollah tiene una capacidad muy fuerte de causar daño real a Israel, como sucedió el año 2006. Entonces, están en una situación de ver quién ataca primero, y bueno, yo creo que ambos bandos saben que, bueno, si esto detona en un minuto, todo puede convertirse en un caos. Bueno, una más sobre el tema de Israel específicamente y la reforma judicial que plantea volver a introducir Netanyahu. Es muy importante para él. Él sí considera que debe quitarle parte del poder al Supremo, a pesar de haber generado tantos problemas dentro de las filas militares. ¿Qué futuro le ves al proyecto de reforma judicial? Sí, yo creo que Netanyahu, para utilizar términos bolivianos, tal vez no supo colgar los cachos, ¿no? Y quiso volver, y estuvo más de 14 años en el poder. Y bueno, yo creo que la sociedad, aquí hay que entender un poco de la sociedad israelí, ¿no? La sociedad israelí está dividida en quienes obviamente no están de acuerdo, bueno, están de acuerdo de que exista el Estado de Israel, pero no están de acuerdo en las políticas expansionistas de estos aliados, con lo que hizo un pacto Netanyahu de los colonos de seguir ocupando territorio, ¿no? Pero actualmente en el poder, a pesar de que la mayor parte de la sociedad esté en contra de estas políticas expansionistas, los que están en el poder, y fue Netanyahu, para lograr el poder, hizo el pacto con la facción más extremista de Israel. Entonces yo creo que Netanyahu se encuentra en una situación muy difícil debido a este pacto, y fue precisamente esta facción, el poder judío, gracias a Ben Gvir, quien le recomendó a Netanyahu estas reformas judiciales para que los colonos y para que los policías no puedan ser procesados luego de ataques a palestinos. Entonces, bueno, yo creo que esa es la lección, de que por querer conseguir otro término, Netanyahu hizo un pacto con uno de los sectores más extremistas de la sociedad israelí. Así es. Muy bien, ha sido un placer tenerte, Álvaro. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, haber venido hasta el estudio de La Paz. Y pues vamos a estarte contactando, por supuesto, en próximas ocasiones para analizar de estos temas. Gracias, un gusto. Bien, Álvaro Montenegro es analista internacional, tiene una maestría en estudios de Medio Oriente de la Universidad de Sakarya en Turquía. Bien, es momento de una pequeña pausa y al